En esta ocasión es la octava y última película que ha compuesto un ciclo sobre la comedia cinematográfica en el periodo del cine mudo. Bueno, vamos a ver una película, Tir au flanc, escurrir el bulto, de uno de los grandes directores de la historia del cine, Jean Renoir, el francés Jean Renoir, el director de películas, de obras maestras como La gran ilusión, La regla del juego o, en su periodo norteamericano, El río. Hay muchos títulos más que hicieron de Jean Renoir una de las figuras del cine del siglo XX, de la historia del cine. Bien, obviamente, como sabemos, vamos a ver una película muda que se sitúa en el periodo de aprendizaje o de despegue o de iniciación, si se quiere, de este director, una película del año 28-29. Por entonces era un joven cineasta, tenía 30 años, poco más de 30 años, nacido en 1898. He dicho que es una película de iniciación, de aprendizaje, de primera etapa. Bueno, él ya había hecho antes al menos media docena de películas, pero las había hecho con pocos medios, de una manera no directamente todavía 100% profesional. Aquí tuvo más medios, aunque no los suficientes, gracias a un productor joven que llegaría a ser un productor muy importante, Pierre Bromberger. Jean Renoir era hijo del pintor Auguste Renoir, del pintor impresionista, posimpresionista, ahí en la frontera de las dos épocas. Tiene, por cierto, un libro que se puede leer en castellano, Jean, sobre su padre, Augusto, muy bonito, una semblanza preciosa, más que una semblanza, un libro sobre las relaciones entre ambos. Hace poco, el año pasado, creo, sí, como mucho el anterior, pudimos ver en las salas una película no buena, muy cuidada, muy estética, muy esmerada, pero no tenía mucho aliento. Se llamaba Renoir a secas. Era una película sobre Augusto, sobre el padre, sobre el pintor. Y aquí aparecía nuestro cineasta de hoy, Jean Renoir, el hijo. Aparecía después de intervenir en la Primera Guerra Mundial como soldado, donde, por cierto, fue herido y arrastró, fruto de esas heridas, una cojera toda su vida. Y en esa película, que por cierto está en DVD, por si la quieren consultar o ver, también aparecía en una incipiente relación con la última modelo de su padre, que luego adquirió el nombre de Catherine Heslin, una muchacha que fascinó al padre pintor, pero también al hijo, hasta el punto de que Jean Renoir se casó con ella y ella fue la protagonista de varias de sus primeras películas, no de la que vamos a ver. La duración de esta relación pues no fue muy larga, de este matrimonio. Jean Renoir ejerció una tarea un poco pigmalionesca de hacer de ella una actriz, fascinado por su rostro, por su cuerpo. Y, ya digo, luego esa relación, tanto en lo profesional en el cine como en lo personal en el matrimonio, tuvieron un hijo y luego se extinguió a mediados de los años 30. Jean Renoir tuvo una formación muy sólida, desde luego en el campo del arte, siendo hijo del artista, del pintor,
pero él estudió otras cosas muy serias y severas como matemáticas, filosofía, pero él no tenía claro que fuera a ser cineasta, tampoco pintor, aunque tuvo una época en que se dedicó a la cerámica. De estas películas, una vez que decide ser director de estas películas que componen la primera larga secuencia de su carrera, en realidad no hubo entre todas ellas ningún éxito. Casi todas fueron fracasos. Los éxitos, el aplauso, la acogida excelente de la crítica llegó después, llegó en los años 30. Años 30 de enorme efervescencia de trabajo para Jean Renoir. Años en los que él desarrolla, más o menos voluntariamente, porque las etiquetas siempre las ponen los críticos o los historiadores, algo que se llamó el realismo poético. Él estuvo a la cabeza del llamado realismo poético francés, que viene a ser un antecedente, aunque con características distintas, del neorrealismo italiano de los años 40, o que empieza a partir de los años 40. Pero Renoir, en los años 30, es un inspirador de ese cine que, ya digo, luego transcurre por caminos no idénticos. Y ese cine de Renoir de los años 30 es el que luego rescató, por su frescura, por su libertad, una generación de jóvenes en los años 50, de jóvenes críticos de Cahiers du Cinéma, de la revista Cahiers du Cinéma, que luego formarían lo que se llamó la nueva ola francesa. Es decir, que chicos de veintitantos años en los años 50 recuperaron a este maestro entonces ya maduro, de 50 y bastantes, como su inspirador. En esa década que podíamos calificar de prodigiosa para Jean Renoir de los años 30, hizo películas como La Golfa, Tony, Una partida de campo, Los bajos fondos, La gran ilusión, La bestia humana, La marsellesa, La regla del juego. En estas películas de su etapa principal, porque acabaría siendo su etapa principal, ya hay, claro, no unas tarjetas de presentación o credenciales, como ahora se dice mucho, sino verdaderamente las bases de su identidad y de su trascendencia en la historia del cine, que son varias. En algún caso, en muchos casos, claro, el origen literario de sus películas. Una partida de campo estaba basada en una obra de Maupassant, Los bajos fondos en una novela de Gorky, La bestia humana en una novela de Zola. Este origen literario está conectado también, fíjense, Gorky, Zola, al realismo, que él transformaría, no haría nunca un realismo tan crudo como el de estos autores ruso, Gorky o Zola, francés del XIX. Y en una película como La regla del juego, del año 39, hay una famosa frase que ha quedado siempre en un diálogo en el que se dice que todo el mundo tiene sus razones. A Renoir, que tenía sus propias ideas, como ahora comentaremos, sin embargo, no le interesaba proponer quién tiene razón en algo, o igual no creía en la razón absoluta, sino que desde una perspectiva humanista lo que comprendía es que todo el mundo tiene sus razones para comportarse como se comporta. En todo ese periodo, pero ya está aquí en Escurrir el bulto, la película que vamos a ver, con más profundidad después, ¿verdad? Pero Renoir habla de las clases sociales, del contraste entre las clases sociales, de la diferencia de posición y de privilegios
entre los que están más arriba y los que están más abajo. Esta película está protagonizada por un señorito y por un criado. Renoir tuvo un pensamiento izquierdista, estuvo muy cerca del Partido Comunista francés durante algunos años. Y otra de sus características, que aquí se ve menos, y hay que hacer un cierto esfuerzo de penetración para entenderlo, o para percatarse, mejor dicho, fue la combinación de la profundidad final de sus diagnósticos o de sus análisis sociales, humanos, con una levedad en la apariencia, con una ligereza bien entendida. La carrera en Francia espléndida de los años 30 de Jean Renoir se truncó en parte por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una llamada desde Italia para rodar una película allí, Tosca. Él fue allí, aquello después se frustró. El gobierno fascista de Mussolini le ofreció, no sé si sorprendentemente para un hombre de izquierdas, la dirección del Centro Experimentale de Cinematografía, que era y llegó a ser la escuela de cine, una de las escuelas de cine más importantes de Europa, y Renoir lo rechazó. Tuvo una crisis, estaba desorientado. Año 40, Europa en guerra, Francia ocupada. Él ya había hecho una guerra, había sido herido, como dijimos. Se exilió a Estados Unidos. No quiso ni volver a su país en una situación, ya digo, ocupado y en guerra complicada. Era un hombre ya de 40 y tantos años, padre de familia. Bueno, optó por irse a Estados Unidos porque tuvo la posibilidad de hacerlo. Y aquí viene una quiebra importante en su carrera, porque en Estados Unidos, así como muchos cineastas europeos desde años antes pudieron desarrollar carreras magníficas, pues Wilder, Hitchcock, infinidad. Pues Renoir no encajó. Hizo 5 películas en Hollywood, pero todas estuvieron sometidas a las prescripciones, a las exigencias de los estudios. Él no encontró su sitio. Eso les pasó también a otros grandes cineastas. Pienso en Max Ophuls o en Jacques Tourneur, o en Maurice Tourneur, su padre, en fin. Hubo algunos que no encajaron. Unos encajaron y otros no. Renoir no encajó. Pero fruto de su estancia en Estados Unidos, hizo una de sus obras maestras, que es El río, rodada en la India, basada en una novela de la escritora Ramer Godden. Es una de las grandes películas, que es un poco herencia de la estancia americana, aunque, ya digo, la hace en la India. Y después, un poco fuera de sitio, pues vuelve a Francia, a la Francia de los años 50, y allí se encuentra con un ambiente enrarecido hacia él. Algunos no habían entendido que se fuera a Italia, a la Italia de Mussolini, no con adhesión, pero sí que aceptara hacer una película allí. Tampoco habían entendido algunos que en vez de volver, pues se fuera a Estados Unidos. Tuvo un ambiente un poco enrarecido. Pero, como dije antes, enseguida le recuperaron los jóvenes. Los jóvenes fueron los que dijeron que Renoir era un maestro, le llamaban el patrón. Y en los años 50 pues hizo una carrera también muy interesante, pese a esas dificultades, en Francia, con películas que, en fin, tuvieron gran popularidad, además de la calidad, como French Cancan o Elena y los hombres o La carroza de oro, basada otra vez en una obra literaria, en este caso de Mérimée, Prosper Mérimée. Desayuno sobre la hierba, que es un poco como un guiño al pasado, ¿verdad? Porque Desayuno sobre la hierba, como saben ustedes, es el título de un cuadro de uno de los pintores impresionistas, más bien predecesor del impresionismo, Edouard Manet. Y ahí de repente ya en los años 60, comienzos de los 60, en una edad todavía
excelente para seguir trabajando y con un gran talento y con una maestría consolidada. Sin embargo, pues las cosas se le torcieron y hasta su muerte en 1979, en 19 años, solo hizo 2 películas más, una de ellas para la televisión, bastante innovadora, era un tipo inquieto y quiso probar la televisión, ver lo que le ofrecía el lenguaje televisivo, pero digamos que, como diríamos en términos cinematográficos, en lo que se refiere al cine, pasó a negro. Y entonces se dedicó a escribir novelas, a escribir teatro, a hacer este libro sobre su padre, que es excelente, a escribir también sus memorias del cine. Y hay esa circunstancia, bueno, que naturalmente da que pensar sobre la vida de un hombre, que es que no acabó su vida en su país, sino que volvió a América. Había obtenido la nacionalidad norteamericana, debió sentir alguna amargura del balance de esta última etapa francesa y volvió a Estados Unidos y fue allí donde murió en Beverly Hills, como he dicho, en el año 79. Bien, vamos a ver Tir au flanc, que está muy bien traducida, es una frase hecha por escurrir el bulto, escurrir el bulto, lo que hace pues el inepto, el cobarde, el que no se atreve, el vago, el no comprometido, el que no sabe qué hacer, escurrir el bulto. La razón por la que en los años 20 Renoir, después de esos estudios de filosofía, matemáticas, con la pintura al alcance, como tentación al menos, dada la figura de su padre, después de haber hecho cerámica, se decidió por el cine, fue porque vio una película de Erich von Stroheim, del que hemos visto en los sucesivos ciclos aquí alguno de sus títulos, y esa película del año 21, Esposas frívolas, le maravilló y le motivó a dirigir películas. En los años 20, Francia, en el cine francés se movía entre algunas vanguardias, como fue un impresionismo cinematográfico, que se adoptó también el término impresionismo para el cine, con directores que luego fueron capitales como Abel Gance, Jan Epstein, Louis Deluc, Germain Dulac, y la influencia del expresionismo alemán. Todo esto es un cine de la primera mitad de los años 10, del 15, del 18, que todavía estaba latente en los años 20. De modo que la película que vamos a ver todavía no forma parte de ese realismo poético que hemos dicho que Renoir desarrollaría en los años 30. Es más, en el momento, bueno, es más, no, quiero decir que, por dar un dato extraño de contemporaneidad, en los momentos en que Renoir hace Tir au flanc, pues son los momentos, año arriba, año abajo, del cine surrealista de Buñuel, de Ancien Andalou o de la Edad de Oro, que evidentemente no tiene nada que ver y que además no era la tónica, faltaría más, no era la tónica del cine francés del momento. Lo que hace Renoir es que, como ya digo, que había fracasado en sus películas anteriores, esa media docena, aunque hay algunas que la crítica aprecia, como Nana o La cerillerita, pues tenía como el ansia de hacer algo que funcionara. Y entonces toma un vodevil teatral que había tenido un éxito grandísimo y dice, pues a ver si con este vodevil teatral me consolido, ¿no? Un vodevil, por cierto, muchas veces después y antes adaptado también al cine. Se considera como una mina esta función de Tir au flanc en el teatro. Un vodevil de temática, bueno, se ha dado en llamar vodevil militar, porque evidentemente vodevil, o sea, la comedia en el marco de la actividad del ejército, pues tiene ciertos boletos para ser exitosa. Si pensamos bien, el humor no es más que el contraste entre lo que una cosa es
por su naturaleza o por su entidad real, o lo que debe ser esa cosa, esa actividad, ese mundo, y una cosa muy distinta, donde eso debe ser, está vulnerado, intervenido, dislocado, distorsionado. Eso es el humor, ¿no? Si nos reímos porque un hombre va por la calle y se cae, pues al resbalar en una piel de plátano, pues bien mirado, el concepto es que, bueno, pues que uno debe andar con normalidad, y la gracia viene de que en vez de andar normalmente, pues uno se cae de culo. Eso es el humor. Y claro, digamos, los rigores de la disciplina militar, el mundo estricto, el deber ser de la vida militar, pues se presta a ser violentado, a ser contrastado por unas ocurrencias que son el humor, son las que provocan el humor y la risa. Bueno, esto es el telón de fondo. Digamos que un señorito y un sirviente van a la vez al ejército, se incorporan al servicio militar. El señorito, sobre todo, está muy poco capacitado para esto, y mucho menos cuando es poeta. Es poeta. Desde el primero de los carteles, de los rótulos de la película, Renoir avisa sobre algo que es esencial en la película. Dice algo así como: en el ejército pasar por imbécil es útil, pero no se debe abusar. Verán cómo los rótulos que van narrando la historia tienen un punto irónico, muy de comentario, si bien se mira, mientras que lo que ocurre a continuación tiene un aire menos irónico y más humorísticamente abierto y disparatado. Entonces, con este señorito y este criado que van al ejército, pues empieza la comedia. Cuanto el señorito, como su tía en la primera secuencia o segunda da a entender, pues claro, no se va a saber desenvolver, hay que pedirle un enchufe, algo, para que pueda sobrevivir. Y cuanto, de una manera bastante inverosímil, en el cuartel aparecerán las respectivas novias de ambos. Cosa harto improbable, porque aparecen y se meten hasta la cocina, por así decirlo, o por decirlo de forma igual, hasta el dormitorio. Pero esto es la comedia cómica. Quiero hacer notar que el criado, el sirviente, es la primera interpretación de un actor, Michel Simon, que luego sería, hasta su vejez, porque trabajó hasta muy anciano, pues una de esas figuras inexcusables del cine francés, muy popular por la incorporación de tipos populares, precisamente, corrientes del hombre común. Bueno, he dicho comedia cómica, ya digo, porque tiene como la partitura o el tono general, el fraseo de la comedia, pero lo que vemos dentro es abiertamente cómico, burlesco, una sucesión de bromas y de disparates, con un cierto aire en el disparate chaplinesco. El cine de Chaplin tenía una influencia enorme, no nos podemos imaginar lo que significó durante décadas por su novedad. El humor de Chaplin, bueno, y el humor de otros cómicos del cine americano, como Keaton o como Harold Lloyd. A los intelectuales de la época les fascinaba ese caos, ese lío, esa desorganización que se veía en las películas cómicas norteamericanas, unidas a veces a una tristeza final, puesto que el personaje, el vagabundo, en el caso de Chaplin, que introducía el lío, pues desordenaba muchas cosas, pero a la vez terminaba siendo como víctima del caos que introducía, porque llevaba en sí una semilla, pues, de la soledad y de la melancolía o del victimismo, ¿no? Junto a esto, otro elemento de la
película que vamos a ver y de la que nada diré sobre su argumento, más allá de lo que he dicho, es el aspecto galante, el aspecto amoroso, el aspecto erótico. Hay una cierta frescura erótica, una cierta, no sé, gracia erótica, limitada dentro de las condiciones de la época, pero que ustedes percibirán en el trato entre los personajes masculinos y los pimpantes personajes femeninos. Digamos que el deseo, la seducción, la galantería están muy presentes en la película y son doblemente sorprendentes en ese mundo del cuartel. Otra característica que les hago notar es que verán que Renoir hace su película con una cámara muy activa, muy móvil, como yo no sé si porque la historia venía del teatro y por tanto estaba anclada pues en escenarios fijos, 1, 2, 3, los que fueran. Yo no conozco. Claro, no he tenido oportunidad de ver ni de leer la obra teatral, pero hay veces que para darle movimiento a aquello que está un poco estancado, pues la cámara, si se mueve, pues da un ritmo, una vivacidad que rompe con esa estructura, vamos, con ese peso de quietud propio del escenario. Entonces aquí verán desde el principio toda suerte de movimientos de cámara, o la cámara se mueve porque se desplaza en traveling, o hay zooms, entonces no existía el zoom exactamente, pero de alguna manera se las ingeniaría, o hay bruscas panorámicas de un lado a otro. Es una cámara como alegre, como gozosa, que da mucha vivacidad a la película, fíjense en eso, ¿no? Una vivacidad que sin embargo, pues parte de una construcción, pues en la obra teatral serían escenas o actos con escenas, y de algún modo aquí también hay como una especie de sucesión, no digo de sketch, que tengan la fórmula del sketch, pero verán que hay, intuirán que el cineasta ha pensado la película por escenas cerradas, que ha pensado todo lo que va a pasar en ellas y les ha dado gran movimiento y vitalidad, y luego viene otra, y luego viene otra, y de esa manera se va hilvanando la película. Puede que les parezca una película un poco tontona, un poco ingenua, pero yo creo que hay cargas críticas de cierta profundidad por debajo de su superficie. Me he referido al desorden, a la introducción del caos, a cómo se desbaratan las cosas, las situaciones, a cómo se subvierten. Claro, ¿qué se subvierte? De una forma que no es muy explícita, pero se subvierte pues el orden burgués, el cómo tienen que ser las cosas que representa la tía inicial del protagonista, y el orden pues de la disciplina militar, ¿no? Todo eso se va yendo a la porra poco a poco, pues por las torpezas, por las incidencias, por los accidentes. Ahí hay un pensamiento de profundidad, dicho o expresado tímidamente. En fin, ya digo, vean la película. El cine de Renoir posterior es bastante distinto, más profundo, más poético, de carga más humanista. Y, bueno, pues ya digo, lo tengo que decir, las opiniones están divididas. Hay historiadores del cine que creen que esta película es muy banal, incluso historiadores franceses, y sin embargo, pues el gran crítico francés del siglo XX, André Bazin, pues dice que esta película es deliciosa. André Bazin escribió un libro sobre Renoir, el mejor libro sobre Renoir que se ha escrito nunca, y él opina que esta película es deliciosa, la llama un drama alegre. Atención a eso, igual debajo de esa alegría, de esa superficialidad, somos capaces de ver otra cosa que tenga que ver incluso con la crueldad, incluso con la tristeza. Pues espero que les guste la película y a ver qué opinan de este aspecto. Gracias.